para poder sacar el dominio y el rango directamente desde una gráfica, simplemente tenemos que recordar, punto número 1, que el dominio tiene que ver con los valores de X. Vamos a empezar con nuestra gráfica desde la izquierda hacia la derecha. Y fíjate que nuestra gráfica empieza en este puntito cerrado, de manera que en X este puntito se encuentra en -8. Después nos encontramos un puntito abierto aquí en -5, de manera que aquí hay un hoyo. Luego viene el siguiente punto abierto que está en -1 y aquí también hay un hoyo. Y del lado derecho hay un detalle muy importante. Esta línea tiene una flechita aquí. Esta flecha lo que significa es que esta línea es infinita. Entonces, si yo tuviera una pantalla más grande, tú estarías viendo que esta flecha se sigue yendo y yendo y yendo y yendo y bajando y bajando y bajando y bajando. Y si tú te fijaras en la X, cuando tú estuvieras muy, 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 muy lejos, entonces tú te estarías encontrando en el infinito. Vamos a poner todos estos puntitos sobre nuestro eje X para que veamos muy bien qué es lo que está pasando. Estos puntos nos van a permitir estar escribiendo nuestro dominio. Imagínate que tú empiezas caminando siempre desde la izquierda y tú vas a comenzar caminando en -8, pero resulta que el -8 sí lo puedes tocar porque es un punto cerrado, está relleno, de manera que lo vamos a poner como un corchete, -8, y de aquí nosotros nos podemos ir caminando hasta el -5. Sin embargo, en el 5 hay un hoyo. Esto significa que lo vamos a poner con un paréntesis. Tenemos que saltar ese hueco y ese salto lo representamos con una unión. Y ahora tú puedes seguir caminando desde el -5, pero recuerda que no puedes tocar el -5, así que lleva un paréntesis. Y desde aquí tú te vas muy feliz hasta el siguiente punto, que era un punto abierto en -1. Y resulta que los puntos abiertos no los puedes tocar, así que le ponemos un paréntesis. Volvemos a saltar con una unión. Continuamos caminando desde el -1 con paréntesis y de aquí ya no hay nada que nos detenga hasta llegar al infinito, pero como nunca llegas al infinito significa que nunca puedes tocar ese valor, de manera que también le ponemos un paréntesis. Si tú quieres escribir esto en una notación de conjunto, podemos escribir que el dominio de f son todos los números reales menos. Y podemos estar poniendo aquí una lista de números o lo podemos escribir como x igual a -5. Recuerda que el -5 no lo podíamos tocar y el -1 tampoco se podía tocar. Con la notación de conjunto no es necesario ponerle que no puedes tocar el infinito, eso ya se sobreentiende. Ahora, para poder estar trabajando con nuestro rango, vamos a estar haciendo lo mismo, solamente que ahora lo vamos a pensar en nuestro eje Y. Ahora, mucho ojo. Recuerda que del lado derecho de la gráfica esta línea es infinita. Entonces, si nosotros estamos siguiendo bajando, lo que esto nos estaría llevando en nuestro eje Y es que tú estarías llegando hasta el valor de menos infinito, ¿ok? Te estás yendo muy hacia abajo. Vamos a volver a analizar los puntos, pero ahora viendo qué es lo que sucede en el eje Y. Y resulta que nosotros tenemos un punto abierto a la altura de -2, de manera que aquí hay un hoyo. El siguiente hueco lo vamos a tener a la altura de 4 y nuestra gráfica, fíjate que está terminando a una altura de 5. Ya no hay más gráfica encima del número 5. Vamos a escribir esto en nuestro eje Y, aquí abajito, para que nosotros lo podamos estar viendo de una mejor manera. Ahora imagínate que tú vienes escalando desde aquí abajo, desde el menos infinito, de manera que nuestro rango va a iniciar en menos infinito, pero el infinito nunca lo podemos tocar, así que le ponemos un paréntesis. Y nosotros podemos llegar escalando muy felices hasta el -2. Tenemos que saltar este hueco y recuerda que ese hueco no se puede tocar, así que va con paréntesis. El saltito lo ponemos con un símbolo de unión. Y una vez que tú saltas aquí, tú puedes continuar escalando desde el -2 muy felizmente hasta el 4, pero el 4 no lo puedes estar tocando, de manera que tenemos que volver a saltar con nuestro símbolo de unión y continuamos escalando desde el 4 hasta que nosotros lleguemos a la altura de 5. Pero resulta que el 5 sí lo podemos tocar porque tenemos un punto cerrado, de manera que en este 5 nosotros le ponemos un corchete.
De la misma manera, tú puedes estar escribiendo tu rango en una notación de conjunto, poniendo que el rango son todos los números reales a excepción de los valores donde hay huecos. En este caso, nuestros huecos están cuando y vale -2 y cuando y vale 4 y nada más, porque en 5, que es donde termina nuestra gráfica, ahí sí podemos tocar el valor y ya terminó escrito tu dominio y tu rango con esta gráfica. Bueno, ¿y qué pasa si te ponen un dibujo como esto, que es un diagrama de correspondencia? El primer ovalito va a estar representando nuestro dominio y el segundo va a representar nuestro codominio. El dominio son todos los valores que pueden estar aquí adentro de este primer circulito, que son las letras X, Y y Z. En el codominio son todos los valores que están en el segundo óvalo, 2, 4, 7 y 10, y aquí es donde viene el truco con el rango. El rango son todos los números que están recibiendo una flecha que viene desde el dominio, de manera que nosotros tenemos flechita con el número 2, con el número 7 y con el número 10, de manera que esos son los únicos valores que nosotros vamos a poner en el rango. Mucho ojo y puntos importantes. Mucho ojo y punto importante. Si a ti te pusieran en el primer óvalo alguna otra letra y resulta que esta letra no tiene ninguna flechita que llegue al otro óvalo, entonces esta letra no es parte del dominio y no tienes por qué estarla escribiendo en este conjunto. Además, recuerda que si tú tuvieras otra flechita que sale de un mismo elemento del dominio, por ejemplo, que esta X tuviera 2 flechitas, eso significaría que esto no es una función. ¿Qué pasa si queremos encontrar el dominio y el rango, pero de un conjunto de pares ordenados o de coordenadas? Simplemente tienes que recordar que el primer número corresponde a la X, el segundo número corresponde a la Y. Los valores de la X son los que están relacionados con el dominio, mientras que los valores de la Y son los que están relacionados con el codominio. Y nosotros tenemos que escribir entonces todos los valores de X y en el otro circulito nosotros vamos a poner todos los de la Y. No es necesario que hagas este dibujo para poder estar escribiendo el conjunto. Sin embargo, puede llegar a ser más fácil al inicio estarlo viendo de forma gráfica. De esta manera, el dominio es el conjunto de todos los números que están en este primer óvalo, que son el -6, el 3, el 7 y el -2. Ahora, mucho ojo, en estos diagramas, todo el segundo ovalito es el codominio, que recuerda que son todos los valores que podrían estar aquí adentro de este segundo circulito. Y resulta que nuestro codominio es el mismo que el rango, que son los números 2, -5 y 4. ¿Cuál era la diferencia con el codominio? Si recuerdas uno de los ejercicios anteriores, habíamos visto que tú puedes tener aquí más valores. Por ejemplo, igual y tenemos el número 0 y tenemos el número 3 y no van a tener ninguna flecha asociada. Todos los números, incluyendo los que no tienen ninguna flecha asociada, son tu codominio, mientras que el rango solamente son los valores que tienen flechitas. En el ejercicio original, este 0 y 3 no existían, de manera que daba la casualidad que nuestro codominio era el mismo que el rango. Pero eso no siempre tiene que pasar, entonces nada más ten cuidado ahí entre la diferencia de codominio y de rango.